¿De verdad Dios elimina al infiel? La pregunta suena dura, casi como un veredicto final. Y quizá por eso inquieta tanto, porque cuando alguien escucha la palabra infidelidad no piensa primero en una lección espiritual sin en dolor, en traición, en una casa que se enfría, en una confianza que se rompe y en una culpa que pesa aunque nadie la nombre en voz alta. Y antes de entrar en ideas rápidas, vale una aclaración sencilla. Un tópico es el punto principal de un asunto, el centro de lo que se quiere decir. Entonces hoy vamos directo al centro de esta conversación, sin morbo y sin condenas fáciles, con una pregunta que atraviesa el corazón de mucha gente. ¿Qué hace Dios con el infiel? ¿Lo borra de la vida? ¿Lo elimina? ¿Lo castiga sin salida? ¿O hay algo más profundo que tal vez se ha entendido mal durante años? Porque seamos honestos, mucha gente imagina a Dios como alguien que está esperando el error para soltar el golpe, y cuando el tema es adulterio, esa imagen se vuelve todavía más intensa, como si Dios mirara a la persona infiel y dijera, hasta aquí llegaste, y punto. Pero cuando uno se acerca a la Biblia con calma, sin gritos, sin frases sueltas usadas como piedras, aparece un cuadro más completo. Sí, Dios toma en serio el adulterio. No lo llama desliz, no lo decora con excusas, no lo reduce a cosas de adultos. Dios lo juzga como pecado porque destruye, porque hiere, porque rompe pactos, porque engaña, porque usa personas y las deja vacías. Pero en ese mismo camino aparece otra verdad que no se puede esconder. Dios también ofrece perdón al que se arrepiente de verdad, al que deja de justificar lo injustificable, al que reconoce el daño, al que corta con la mentira y vuelve a la luz. Y aquí conviene detenerse un instante en la palabra infiel, porque no es solo alguien que cometió un acto, es alguien que, en algún punto, decidió dividir su vida en compartimentos, una parte visible y otra secreta, una parte correcta para la familia y otra para el deseo, y esa división va desgastando por dentro. A veces la infidelidad comienza mucho antes del hecho. Comienza cuando la persona se permite jugar con límites, cuando alimenta conversaciones que no debería, cuando se acostumbra a ocultar, cuando se vuelve experto en borrar rastros y sin darse cuenta ya está viviendo una vida doble. Y una vida doble no necesita que alguien elimine desde afuera, porque se va apagando sola, por dentro, lentamente, mientras aparenta estar bien por fuera. Entonces, ¿Dios elimina? Si por elimina se entiende destruye sin oportunidad de regreso. La Biblia no presenta a Dios como un verdugo caprichoso que disfruta arruinar vidas. Presenta a Dios como juez justo que llama al pecado por su nombre, y al mismo tiempo como Padre que busca rescatar a la persona del camino que la está deshaciendo. Esa tensión es importante. Justicia y misericordia, verdad y gracia. Cuando se quita una de las dos, todo se deforma. Si solo queda justicia, se cae en desesperación. Si solo queda misericordia sin verdad, se cae en permisividad y eso también destruye. Quizá alguien está escuchando esto y piensa, pero yo fallé, yo crucé una línea, yo traicioné a alguien que me amaba. ¿Qué hago con eso? Lo primero es no negociar con la mentira interior que dice, no fue para tanto o todos lo hacen o yo me lo merecía. Esa voz puede calmar por 5 minutos, pero después cobra intereses, porque la conciencia no se deja sobornar para siempre. Lo segundo es entender que el arrepentimiento no es sentir pena porque te descubrieron, ni prometer con miedo solo para apagar el incendio. Arrepentimiento real es un cambio de dirección. Es reconocer el pecado sin maquillaje, es asumir el daño, es dejar el camino que te estaba llevando a destruir tu propia casa. Y aquí hay una esperanza muy humana y a la vez muy espiritual. Dios no desprecia al que vuelve con el corazón roto y sincero. Dios no se burla de que por fin deja de actuar y empieza a decir la verdad. Y tal vez alguien está del otro lado, no como quien fue infiel, sino como quien fue herido, y la pregunta cambia. Dios ve lo que me hicieron. Dios entiende esta humillación, esta vergüenza, esta rabia. Sí, Dios ve. Y ver no significa aplaudir un perdón superficial que te obligue a fingir que no pasó nada. Ver significa que tu dolor no es invisible para el cielo. Y también significa que Dios no llama amor a la manipulación, ni llama restauración a la repetición del abuso emocional. Dios no te pide que te conviertas en cómplice de la mentira para que todo parezca normal.
A veces la persona herida necesita escuchar esto con claridad. Dios no es indiferente a la traición, y tu corazón no está exagerando por sufrir lo que estás sufriendo. Ahora, volvamos a la pregunta que abre este tema, porque la fuerza del gancho está en que mucha gente vive con miedo. Si fui infiel, Dios me va a borrar. Si fallé, ya no hay salida. Si hice esto, Dios ya no me escucha. Y aquí es donde la Biblia sorprende, porque muestra a un Dios que confronta con firmeza, pero no con crueldad, que llama al arrepentimiento, pero no al suicidio del alma, que advierte del juicio, pero abre la puerta de perdón. Dios no se hace el ciego ante el adulterio, pero tampoco se complace en la destrucción del pecador. Lo que busca es detener la caída antes de que sea tarde. Lo que busca es cortar el mal en la raíz y no solo pintar hojas verdes encima de un árbol podrido. Y quizá la aplicación más directa para este momento es una pregunta personal. Sin teatro, si hoy se apagara todo el ruido, si nadie opinara, si no existiera la necesidad de defenderse, ¿qué diría tu conciencia delante de Dios? Diría: estoy jugando con fuego. Diría: me estoy escondiendo. Diría: necesito ayuda. Porque el primer paso hacia la vida no es una promesa grande, es una verdad pequeña dicha con sinceridad. Señor, esto está mal y yo no puedo seguir así. Esa frase, dicha de verdad, ya es el comienzo de un camino distinto. Un camino donde Dios no te elimina, sino que te llama a salir del barro, a dejar la doble vida, a volver a la luz, a reconstruir desde la verdad, aunque duela, aunque cueste, aunque implique pedir perdón, cortar vínculos incorrectos y aceptar que algunas consecuencias no se borran con una oración rápida. Porque Dios juzga el adulterio. Sí. Pero el juicio de Dios no es un capricho, es una alarma que busca salvarte del colapso, y el perdón de Dios no es un permiso para repetir, es una puerta para cambiar de verdad, con el corazón en la mano y los pies caminando en dirección contraria. Cuando una persona decide salir de la mentira y caminar hacia la luz, no solo está dejando de hacer algo malo, está volviendo al lugar donde todo puede reconstruirse con verdad, y ahí aparece una palabra que hoy casi no se usa con el peso que merece: pacto. El matrimonio, en la mirada bíblica, no es apenas una convivencia cómoda ni un contrato emocional que se rompe cuando deja de servir. Es una alianza con raíces profundas, una decisión consciente de pertenecer, de cuidar, de proteger, de honrar, de quedarse incluso cuando el ánimo baja y las estaciones cambian. Y por eso la traición no es un simple error privado, es una herida directa en el corazón del hogar. La Biblia describe el inicio de ese diseño con una frase muy sencilla y a la vez inmensa: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa idea de unirse no suena a algo casual, suena a algo firme, a algo que se aferra, a dos vidas que deciden caminar como una, no porque todo sea perfecto, sino porque hicieron votos, porque levantaron una promesa que no depende solo de emociones. Y cuando la Escritura habla de una sola carne, no se limita al aspecto físico, también apunta a una unidad real de vida, de familia, de proyecto, de identidad compartida. Por eso el matrimonio no es un juego de cuando me conviene, es un aquí y esto que se renueva, se cuida y se defiende con decisiones diarias. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque un contrato se firma pensando en derechos y condiciones, pero un pacto se vive desde la fidelidad. Un contrato suele tener la lógica fría de si tú cumples, yo cumplo, mientras que un pacto tiene la fuerza de aunque haya días difíciles, yo no me vuelvo enemigo de quien juré amar. Eso no significa tolerar mentiras o abusos. Significa entender que el matrimonio no fue creado para ser un campo de batalla donde cada uno protege su orgullo, sino un refugio donde la verdad y la lealtad construyen paz. Cuando se mira así, la fidelidad deja de ser solo no engañar y se convierte en una manera de vivir. Ser transparente, ser digno de confianza, cuidar el corazón del otro como si fuera propio. El profeta Malaquías usa una imagen todavía más directa y fuerte. Dice que el Señor es testigo entre una persona y la mujer de tu juventud, y llama a esa esposa la mujer de tu pacto. Esa frase cambia la escena completa, porque ya no se trata de dos personas que se prometieron cosas en un salón. Se trata de un compromiso delante de Dios, con Dios como testigo, como alguien que ve lo que pasa cuando nadie más ve, cuando hay pantallas apagadas,
cuando hay secretos escondidos, cuando se cruzan límites que después se intentan justificar. Y si Dios es testigo, entonces el matrimonio no es un escenario para actuar, es un lugar para ser, para vivir con integridad, para sostener una alianza que no se honra con palabras bonitas sino con decisiones concretas. Por eso la traición golpea tan profundo, porque no rompe solo la confianza como si fuera un sentimiento, rompe la seguridad básica de la casa, esa seguridad que permite dormir en paz, hablar sin miedo, reír sin sospecha, construir sin estar vigilando. El hogar, cuando funciona como pacto, es un lugar donde uno puede bajar la guardia, donde no hace falta revisar cada palabra, donde el amor no es una trampa y la infidelidad convierte ese refugio en un lugar inseguro. ¿Y qué sucede cuando un lugar que debía protegerse vuelve peligroso? Sucede que el corazón se tensa, la mente se acelera, la persona herida empieza a dudar de todo, y el silencio pesa más que cualquier grito. Y aunque el infiel intente decir, no fue nada, para quien fue traicionado sí fue algo enorme, porque el pacto no es una parte del matrimonio, el pacto es el matrimonio. Aquí entra una lección que casi siempre llega tarde. La fidelidad no se resume a no hacer, se resume a cuidar. Cuidar lo que se habla con otros, cuidar lo que se mira, cuidar lo que se permite en la imaginación, cuidar los límites que parecen pequeños pero abren puertas grandes, cuidar el respeto por la historia construida, cuidar el nombre de la persona con la que te comprometiste cuando no está presente. Porque el pacto no se quiebra de un día para otro, se va debilitando con hábitos, con secretos repetidos, con excusas aceptadas, con esa frase venenosa de yo lo controlo, hasta que un día ya no se controla nada y solo queda el daño. Y también hay algo importante para quien escucha desde el lado de la herida. Entender el matrimonio como pacto no significa cargar con todo en silencio, no significa sonreír para mantener apariencias, no significa tragarse la humillación para salvar la familia. Un pacto es sagrado, sí, pero precisamente por ser sagrado exige verdad, exige arrepentimiento real, exige cambios visibles, exige límites claros, exige reparación. Lo que destruye un hogar no es la conversación honesta, lo que destruye un hogar es la mentira escondida. A veces la persona traicionada se culpa por exigir claridad, pero pedir verdad no es ser duro, es ser justo, porque la confianza no se reconstruye con promesas rápidas, se reconstruye con transparencia sostenida, con coherencia, con tiempo y con pasos firmes. Y para quien cayó en infidelidad, mirar el matrimonio como pacto también trae una sacudida necesaria. No se está rompiendo solo una regla, se está traicionando una alianza. Esa conciencia no es para aplastar, es para despertar. Porque mientras la persona siga viendo el matrimonio como algo negociable, va a repetir el patrón, va a pedir perdón sin transformación, va a llorar por las consecuencias pero no por el pecado, va a querer volver a la comodidad sin pasar por la verdad. Pero cuando por fin se entiende esto fue contra mi pacto, contra mi casa, contra mi integridad, ahí comienza una nueva postura. Ya no se busca salvar la imagen, se busca salvar el alma, salvar el hogar, y eso requiere valentía, humildad y disciplina. El pacto también explica por qué la traición hiere incluso cuando nadie se enteró. Hay personas que dicen, si no lo saben, no hay problema, pero el pacto no depende de testigos humanos, depende de la verdad. Y cuando una persona es desleal en secreto, por dentro se va fragmentando, porque necesita sostener dos versiones de sí mismo, una para la casa y otra para la sombra, y esa división roba paz. Al final, el matrimonio fue diseñado para ser un lugar de unidad, y la infidelidad es una fábrica de doblez. Por eso el alma se cansa, por eso la culpa aparece, por eso la alegría se vuelve artificial. No hace falta que caiga un castigo del cielo para sentir que algo se rompió, porque lo que se rompe primero no es el matrimonio en papeles, es el corazón en lo profundo. Lo que se llamó pacto en el matrimonio no puede sostenerse si se evita la palabra que la Biblia usa cuando ese pacto se rompe: pecado. Y aunque esa palabra suene pesada, en realidad es una lámpara encendida en un cuarto oscuro, no para humillar a nadie, sino para que por fin se vea con claridad qué está pasando y hacia dónde lleva. Pecado y verdad. En la Biblia,
El adulterio no aparece como un simple error de pareja o una travesura emocional, sino como una deslealtad real que viola el compromiso y daña la vida. Por eso no se trata solo de sentimientos heridos, se trata de verdad quebrada y de una conciencia que empieza a cargar un peso que no fue hecha para cargar. Y aquí es donde muchas personas intentan suavizarlo con frases bonitas. Fue solo una conversación, fue solo una etapa, yo necesitaba sentirme vivo. Pero la Escritura no negocia con eufemismos, porque cuando se cambia el nombre del problema, también se pierde el camino de la cura. Llamarlo pecado no es colocar una etiqueta para condenar, es reconocer que hay algo torcido que debe enderezarse si de verdad se quiere reconstruir la vida, el hogar y el corazón. El corazón antes del acto. Jesús fue todavía más profundo, porque no se conformó con decir, no cometas adulterio como un límite externo, sino que llevó el asunto al lugar donde todo nace, cuando dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esa frase no existe para que la gente viva paranoica, existe para desenmascarar el mecanismo interior. Antes de una cama, casi siempre hay una mirada alimentada, una fantasía repetida, una conversación que se vuelve refugio secreto, una comparación injusta con el cónyuge, un yo merezco esto que se repite hasta que parece verdad. Y cuando Jesús habla del corazón, no está hablando solo de emociones, está hablando del centro de decisiones, del lugar donde se elige que se alimente, que se corta, porque el adulterio de afuera suele ser el último capítulo de un libro que se escribió por dentro durante mucho tiempo. Cuando la Biblia advierte. Por eso Proverbios no describe el adulterio como una aventura glamorosa, lo describe como falta de entendimiento y como una corrupción interna, y dice que quien lo comete corrompe su alma, y que hallará heridas y vergüenza, una afrenta que deja marcas. Esa advertencia es fuerte porque toca algo que muchos descubren tarde. El pecado no solo rompe la confianza del otro, también rompe la dignidad propia, porque obliga a mentir, a ocultar, a administrar dos versiones de la misma vida, y esa doble vida cobra un precio en la mente, en el cuerpo, en la paz, en la mirada al espejo. Y si alguien se pregunta por qué la Biblia habla con tanta seriedad, basta recordar esta lógica espiritual. La paga del pecado es muerte, no solo como final físico, sino como un proceso en el que algo vivo por dentro se va apagando, mientras la persona intenta seguir sonriendo como si nada. Mirarse sin excusas. Aquí la pregunta deja de ser, ¿hasta dónde puedo ir sin que pase nada? Y se vuelve mucho más honesta. ¿Qué estoy permitiendo en mi interior que ya me está alejando de la persona que juré ser y del hogar que dije que iba a cuidar? Y esta parte es incómoda, pero sana, porque el corazón no se limpia con promesas dramáticas hechas en medio del miedo, se limpia cuando se toma responsabilidad concreta. Cortar el contacto que alimente deseo, dejar de jugar con límites, pedir ayuda, confesar la verdad completa, aceptar consecuencias y, sobre todo, abandonar el orgullo que siempre intenta justificarse. Porque cuando Dios llama pecado al adulterio, no lo hace para aplastar a alguien en el suelo, lo hace para que esa persona deje de caminar hacia la oscuridad con los ojos cerrados y empiece a elegir, paso a paso, la verdad que restaura. Después de entender que el adulterio no es solo un acto, sino un pecado que puede empezar en el corazón, surge una pregunta inevitable, casi incómoda. Si Dios ve todo, ¿por qué no mata al infiel en el acto? ¿Por qué tantas veces la vida sigue? La rutina continúa, la gente sonríe, trabaja, duerme, como si el cielo estuviera callado. Y aquí hay una verdad bíblica que cambia la perspectiva y también rompe una idea infantil de castigo inmediato. Muchas veces Dios no necesita matar, porque el pecado ya trae dentro de sí una semilla que castiga, que corroe, que roba, que seca, que destruye desde adentro, como un veneno lento que al principio parece dulce pero después apaga todo. La Biblia lo explica con una claridad casi biológica, como si describiera un embarazo espiritual. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y luego la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, hay un proceso, un camino, una cadena, no solo un instante. Primero se alimenta el deseo, después se permite que ese deseo tome forma, luego se comete el acto,
y al final nace algo que nadie quería admitir: muerte. Y esa muerte no siempre llega como un funeral. A veces llega como algo mucho más silencioso. Muere la paz, muere la confianza, muere la transparencia, muere la mirada limpia, muere la capacidad de descansar sin miedo. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿Dios castiga el adulterio?, la respuesta no es solo sí, es pecado. La respuesta también es: el pecado castiga a quien lo abraza, porque altera por dentro la manera de pensar, de sentir, de reaccionar, de amar. El infiel empieza a vivir con una tensión que al principio confunde con emoción, pero que después se vuelve ansiedad. Se acostumbra a revisar el teléfono con el corazón acelerado. Aprende a medir palabras. Comienza a recordar detalles para no contradecirse. Se vuelve experto en borrar huellas. Y lo más duro es esto: mientras más miente, más necesita mentir, porque una mentira nunca viene sola, siempre trae hermanas. Y así la persona se va construyendo una cárcel con barrotes invisibles, no porque alguien se la imponga, sino porque el pecado siempre cobra su precio. La Escritura también usa la imagen de la siembra a la cosecha como una ley moral que no se puede burlar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembrar secretos cosecha desconfianza. Sembrar doble vida cosecha doble tormento. Sembrar placer momentáneo cosecha vacío prolongado. Y aquí se entiende algo importante: el adulterio promete alivio, pero entrega esclavitud. Promete sentirse vivo, pero termina pagando lo mejor de la persona. Promete escapar de problemas, pero multiplica problemas. Promete ser solo un capítulo, pero se vuelve una mancha en la memoria que vuelve en los momentos más inesperados. Y no se trata solo del infiel, se trata del hogar. Cuando entra la infidelidad, la casa pierde su inocencia. La persona herida deja de sentirse segura, incluso cuando el otro está presente. Las palabras comunes se llenan de sospecha. Los silencios se vuelven peligrosos. Las risas parecen actuadas. Y lo que antes era sencillo, como salir, llegar tarde por trabajo o recibir un mensaje, empieza a sonar como amenaza. Eso es muerte también. Es muerte de la tranquilidad cotidiana. Es muerte de la confianza básica. Es muerte de la unión que sostenía a la familia, aunque desde afuera todo parezca normal. Proverbios advierte que este camino suele terminar en lamento, porque la seducción trae un final amargo, y habla de perder honor, fuerza, años, y acabar gimiendo cuando se consume el cuerpo, con esa frase de arrepentimiento tardío: ¿cómo aborrecí el consejo? Esa escena es muy real. Personas que un día pensaron que estaban ganando y después se dan cuenta de que solo estaban perdiendo. Perdiendo el respeto por sí mismas, perdiendo estabilidad, perdiendo la admiración de los hijos, perdiendo el derecho de ser creídos, perdiendo la paz que ningún placer compra. Y lo peor es que a veces el pecado no destruye de golpe, destruye por erosión, como agua constante que va comiendo una piedra, hasta que un día todo se derrumba y nadie entiende cómo llegó tan lejos. Entonces, cuando se dice que Dios no necesita matar al infiel, no se está diciendo que Dios sea indiferente, se está diciendo que el pecado ya trae una dinámica de ruina. El cielo no está dormido, es el corazón el que se va apagando. No es que Dios sea débil, es que el pecado es traicionero, entra como caricia y se queda como cadena. Y esto no es para señalar con el dedo, es para despertar a tiempo, porque si algo se puede cortar antes de que se consuma, es ese proceso que Santiago describe, cuando el deseo todavía está llamando y aún no se le ha abierto la puerta. Porque aquí está la parte más esperanzadora, aunque sea seria. Si el pecado castiga, también se puede detener. Si la siembra trae cosecha, también se puede cambiar lo que se está sembrando. Si el deseo quiere gobernar, también se le puede poner límites. Y tal vez hoy el mensaje más urgente no es siente más culpa, sino no sigas alimentando lo que te está matando por dentro. No sigas justificando lo que luego te va a cobrar con lágrimas. No sigas diciendo solo esta vez, porque esa frase es el puente que lleva a la destrucción. Y si alguien piensa ya es tarde, ya crucé la línea, todavía queda una decisión que marca diferencia: seguir hundiéndose con orgullo o detenerse con humildad. Porque hay una gran diferencia entre caer y quedarse, entre fallar y rendirse,
entre pecar y amar el pecado. Lo que arruina por completo no es solo el acto, es la insistencia, es la dureza, es la negativa a cambiar. Y aunque el pecado tenga su paga, también es cierto que Dios no llama a las personas a la desesperación, las llama a la verdad que corta la cadena antes de que la cadena termine de apretar. Si el pecado ya trae su propia paga y su propia sombra, entonces el paso siguiente es mirar de frente cómo esa sombra se vuelve concreta, porque la infidelidad no se queda en una idea, baja al suelo, toca nombres, horarios, rutinas, hijos, economía, amistades, y empieza a eliminar cosas que antes parecían seguras. No siempre elimina la vida física, pero sí elimina la tranquilidad, elimina la reputación, elimina la unidad de una familia, elimina la capacidad de hablar sin temblar por dentro. Y lo más triste es que muchas veces elimina lentamente, como una gotera que nadie atiende hasta que el techo cede. Primero, la reputación, porque hay algo que Proverbios dice con una crudeza que casi incomoda, que el que comete adulterio no solo falla, también se hiere a sí mismo, y heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Esa frase no significa que Dios prohíba el perdón, significa que la vida real deja marcas, que hay puertas que ya no se abren igual, que hay personas que ya no confían igual, que la palabra del infiel pierde peso, y aunque la persona cambie, habrá recuerdos que tardan, habrá miradas que preguntan sin hablar, habrá un nombre que en ciertos círculos queda asociado a una caída, y entonces el infiel descubre algo que no pensó cuando todo parecía emocionante, que el prestigio se construye en años, pero se puede romper en minutos, y aun cuando se vuelva a levantar, ya no se camina con la misma ligereza. Luego viene la familia fracturada, porque la infidelidad rara vez se queda entre dos adultos, siempre gotea hacia los lados, se mete la forma en que los hijos miran el amor, en la forma en que aprenden a confiar, en la seguridad emocional de la casa, y hay niños que no saben explicar lo que sienten, pero se vuelven más callados, más irritables, más desconfiados, porque perciben que algo se quebró. Y cuando una casa pierde la paz, cada habitación cambia de temperatura, el comedor se vuelve tenso, el dormitorio se vuelve frío, el silencio pesa como si fuera un tercero sentado en la mesa. Después aparece la esclavitud a la mentira, porque para sostener una infidelidad casi siempre hay que crear un pequeño sistema, una coartada, un no fue nada, un estaba trabajando, un se me apagó el celular, y al principio la persona piensa que lo controla, pero luego la mentira empieza a controlarla a ella, porque una mentira exige otra para mantenerse en pie, y eso va desgastando la mente, la memoria y el carácter, hasta que el infiel vive como alguien perseguido, no necesariamente por personas, sino por la posibilidad de ser descubierto, por el miedo a que una notificación aparezca en el peor momento, por el temor de que una palabra se contradiga, por la angustia de que la verdad lo alcance. Y junto con la mentira llega la culpa, no siempre como lágrimas, a veces como insomnio, como irritación, como una necesidad constante de distraerse para no pensar, como una incapacidad de orar con sencillez, como un hueco en el pecho cuando todo está en silencio. Y el Salmo describe esa experiencia de una manera muy humana cuando dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Callar aquí no es solo cerrar la boca, es encubrir, es fingir, es vivir dividido, y hay cuerpos que somatizan esa división. Hay personas que por fuera funcionan, pero por dentro se secan, se apagan, pierden el brillo, porque el alma no fue diseñada para respirar en habitaciones llenas de secretos. También está el colapso de la paz en el hogar, esa paz que parece un lujo hasta que se pierde, porque una vez que entra la sospecha ya no basta con decir confía en mí. La confianza necesita pruebas, necesita tiempo, necesita consistencia, y aún así hay días en que un simple retraso revive la herida, un mensaje desconocido enciende la alarma, una risa diferente suena a amenaza, y la persona traicionada puede sentirse atrapada entre dos dolores, el dolor de quedarse con miedo y el dolor de irse, con duelo. Por eso este pecado no solo rompe reglas, rompe refugios, rompe el lugar donde el corazón debía descansar. Y Proverbios usa una imagen que no es teológica, es práctica,
Es casi física, como para que nadie se engañe pensando que yo soy la excepción. Pregunta si alguien puede tomar fuego en su seno sin quemarse, o andar sobre brasas sin quemarse, y concluye que así es el que se acerca a la mujer de su prójimo, no quedará impune. Esa advertencia no necesita que alguien venga a vengarse, porque el fuego quema por su propia naturaleza, la brasa quema por ser brasa, y la infidelidad quema por ser infidelidad. Quema la confianza, quema el respeto, quema la estabilidad, quema por dentro aunque por fuera haya sonrisas, y cuando por fin se siente dolor ya es tarde para fingir que era un juego. Y aquí hay una parte que casi nadie dice en voz alta, pero muchos la viven. El adulterio también elimina la capacidad de disfrutar lo bueno, porque aunque la vida siga, aunque se siga trabajando y pagando cuentas y celebrando cumpleaños, queda una sombra sobre lo cotidiano, como si algo estuviera incompleto, como si la alegría tuviera que pedir permiso, como si el corazón ya no supiera relajarse, y entonces la persona empieza a entender por qué la Biblia habla con tanta seriedad de esto. No, para controlar, sino para proteger, porque hay decisiones que parecen pequeñas en la noche, pero se vuelven gigantes en el día. Y si todo esto suena pesado, es porque lo es, pero la intención no es hundir a nadie, es despertar a tiempo, porque todavía hay gente que está en el borde, todavía no cayó del todo, todavía no se expuso del todo, todavía no rompió del todo, y quizá lo más sabio hoy sería detenerse y pensar con honestidad, que estoy perdiendo ya, aunque nadie lo sepa, que está siendo eliminado en mi vida por esta doble puerta, que parte de mi carácter se está debilitando, qué clase de padre, madre, esposa me estoy volviendo, porque el pecado siempre promete ganancia y siempre entrega pérdida, y quien lo descubre temprano todavía puede tomar una decisión valiente y cambiar el rumbo antes de que el daño sea aún más profundo. Después de mirar las consecuencias que desgastan por dentro y por fuera, surge una duda que mucha gente tiene pero casi nadie se atreve a decir en voz alta. Si el adulterio es tan grave, ¿por qué en algunos pasajes antiguos parece que la respuesta era tan dura, tan inmediata, tan definitiva? Y aquí es donde conviene respirar hondo y entender algo esencial. La Biblia no es un libro de frases sueltas, es una historia con etapas, con pactos, con contextos, y cuando se confunde eso, se termina creyendo que Dios manda lo mismo de la misma forma en todo tiempo y lugar. En la ley dada a Israel, el adulterio no era solo un asunto íntimo familiar, era también un asunto público, porque Israel funcionaba como una nación con leyes civiles y religiosas entrelazadas, y por eso el texto llega a decir sin rodeos: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y en esa misma línea, Deuteronomio habla del caso de un hombre sorprendido con la esposa de otro y declara que ambos debían morir, y remata con una razón que suena fuerte pero revela la lógica civil de aquel momento: así quitarás el mal de Israel. Es decir, no era una invitación a la venganza personal ni un permiso para el odio, era una medida legal en un sistema específico, con la intención de frenar una maldad que podía desintegrar familias, tribus y la estructura social completa. Pero aquí viene el punto que mucha gente pasa por alto y que cambia el enfoque. Que haya existido una pena civil severa en la ley no significa que cualquier creyente, en cualquier época, tenga autoridad para convertirse en ejecutor de castigos. Porque la misma Biblia muestra que no todo se aplica igual en todos los pactos y que no todo lo que fue legislación para una nación teocrática se traslada como acción directa a las manos de individuos. Cuando se entiende esto, una cosa se vuelve clara: la gravedad del pecado no disminuye, pero la forma de tratarle en la comunidad del pueblo de Dios cambia con el tiempo y con la revelación de Jesús. Y entonces aparece una escena que parece escrita para cortar de raíz el fanatismo y también para desnudar la hipocresía. Llevan a una mujer sorprendida en adulterio y no la llevan para restaurarla, sino para usarla como trampa, como excusa, como instrumento para acusar. Insisten, presionan. Quieren una respuesta que los haga quedar como defensores de la ley y a la vez les permita señalar con el dedo. Y Jesús responde con una frase que desarma la violencia religiosa: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa frase no niega que el adulterio sea pecado. Lo que hace es quitarle al orgulloso el derecho de jugar a ser Dios,
Porque una cosa es defender la verdad y otra cosa es disfrutar la condena. Y lo que sigue es igual e impactante, porque el texto dice que al oírlo se fueron retirando, uno por uno, acusados por su conciencia, y al final queda Jesús con la mujer en medio, no para encubrir lo que hizo, sino para colocar la verdad y la gracia en el orden correcto. Jesús pregunta por los acusadores. Ella responde que no queda ninguno, y entonces él dice, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Fíjate en la precisión. No dice lo tuyo no importa. No dice sigue igual. No dice cada quien con su verdad. Dice no te condeno, pero también dice no peques más. Porque la gracia verdadera no suaviza el pecado, lo confronta y al mismo tiempo abre una puerta real de cambio. Aquí se ve la diferencia entre lo que muchos entienden como justicia y lo que la Biblia muestra como justicia de Dios. La justicia de Dios no es un espectáculo para humillar, es un llamado a salir de la destrucción. Y eso ayuda a responder la pregunta que hoy tanta gente se hace. En el Nuevo Testamento el enfoque no es que los creyentes ejecuten castigos civiles por mano propia, sino que entiendan la seriedad espiritual del pecado, lo confiesen, lo abandonen y asuman un cambio verdadero delante de Dios. No hay una invitación a tomar piedras, hay una invitación a dejar la doble vida, a renunciar a la codicia, a romper con lo oculto, a volver a la luz, porque la meta no es castigar por castigar. La meta es que el mal no siga reinando dentro del corazón y dentro del hogar. Y cuando alguien insiste, pero entonces, Dios cambió, la respuesta es más profunda. Dios no cambió en su santidad, lo que cambia es el modo en que se expresa el pacto y la manera en que se administra la vida del pueblo en cada etapa. En la ley, el adulterio era tratado con pena civil severa dentro de Israel, y eso muestra cuán destructivo lo considera Dios, no como un desliz romántico, sino como una traición capaz de contaminarlo todo. En los evangelios, Jesús no convierte pecado en algo liviano, lo expone con verdad, pero también se niega que la persona sea reducida a su caída, porque el objetivo de Dios no es borrar a la persona, es rescatarla del camino que la está matando. Y esto deja una enseñanza muy práctica para quien escucha con el corazón apretado. Si fuiste herido, la Biblia no te pide que aplaudas el pecado ni que finjas que no te dolió, porque Dios mismo lo llama mal y no lo romantiza. Y si fuiste quien traicionó, la Biblia no te ofrece un atajo barato de palabras bonitas, pero sí te ofrece un camino. Dejar de esconderte, dejar de negociar con la mentira, dejar de justificarte y escuchar esa voz de Jesús que no te encubre pero tampoco te cancela, y que te dice con firmeza y misericordia a la vez, levántate, vete y no peques más. Hay un momento en el que la persona ya no necesita más advertencias, ya entendió el peso de lo que hizo, ya vio cómo el pecado cobra, ya sintió el frío en la casa, ya notó la desconfianza en una mirada, ya escuchó el silencio pesado en la mesa, y aún así sigue existiendo una pregunta que quema por dentro. ¿Todavía hay puerta para mí? ¿Todavía hay vuelta atrás? ¿O ya quedé marcado para siempre? Y aquí aparece una verdad que sostiene a quien está quebrado, una verdad que no es licencia para seguir igual, sino fuerza para levantarse de verdad. Existe la puerta del arrepentimiento, y esa puerta no se abre con excusas, se abre con verdad, porque arrepentirse no es solo sentirse mal, no es llorar una noche y al día siguiente repetir el mismo camino, no es prometer por presión, no es pedir perdón solo para evitar consecuencias, no es decir perdóname y luego exigir confianza inmediata. Arrepentirse es un giro, es una ruptura con el pecado, es dejar de protegerlo, es dejar de maquillarlo, es dejar de llamarlo error cuando fue traición, es dejar de pensar yo tenía derecho cuando en realidad se dañó un pacto. Arrepentimiento es cuando el corazón deja de negociar con lo oscuro y decide caminar hacia la luz cueste lo que cueste. Y aquí es donde muchas personas se confunden entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es dolor por lo que pasó, pero sin transformación. El remordimiento quiere alivio rápido, quiere volver a la normalidad sin tocar la raíz, quiere que todo se olvide sin pasar por la verdad. Y por eso el remordimiento puede llorar mucho y cambiar poco. En cambio, el arrepentimiento real duele. Sí, pero ese dolor produce vida. La Biblia lo explica con una frase breve y profunda. La tristeza que es. Según Dios produce arrepentimiento para salvación.
Pero la tristeza del mundo produce muerte, y esto es clave porque hay una tristeza que solo aplasta y hay otra tristeza que despierta, una tristeza que no te deja cómodo, que te empuja a confesar, a reparar, a cortar, a ordenar, a pedir ayuda, a dejar la doble vida. Entonces, ¿cómo se cruza esa puerta? El primer paso es confesar, no confesar como quien repite frases religiosas, sino confesar como quien deja de defenderse, confesar como quien nombre pecados sin maquillaje, confesar como quien acepta responsabilidad sin culpar al cónyuge, sin culpar a la infancia, sin culpar al estrés, sin culpar a la tentación. Porque mientras la persona siga repartiendo culpas, seguirá guardando una parte del pecado como si fuera un tesoro escondido. Pero la confesión verdadera es un acto de rendición. Es decir, esto estuvo mal, yo lo hice, yo dañé, yo mentí, yo traicioné, yo necesito cambiar. Y cuando hay confesión verdadera, la Biblia promete algo que no depende del estado de ánimo del día, promete algo basado en el carácter de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa frase no dice si te sientes digno, dice si confiesas. Porque perdón no se compra con merecimientos, se recibe con humildad. Pero atención, ese perdón no es solo un sello legal, es limpieza, es empezar a sacarse la suciedad del alma, es abrir ventanas, es volver a respirar, es dejar que Dios trabaje donde antes solo había escondites. Ahora, aquí viene la parte que separa el arrepentimiento auténtico de la actuación. No basta con confesar, hay que apartarse. Proverbios lo dice de manera directa, casi como una regla de vida. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Fíjate en la secuencia, no es confiesa y ya, es confiesa y se aparta. Porque apartarse significa cortar el contacto, cerrar puertas, bloquear caminos, cambiar hábitos, renunciar a conversaciones secretas, dejar de alimentar fantasías, quitarse de encima la adrenalina del ocultamiento, y a veces apartarse también significa aceptar que habrá supervisión, que habrá transparencia, que habrá rendición de cuentas, que habrá terapia, que habrá consejería, que habrá límites estrictos, porque Él, corazón que cayó, necesita estructura para volver a caminar. Y aquí es donde conviene decirlo con claridad, porque hay gente que pide perdón pero no abandona el pecado, y eso no es arrepentimiento, eso es querer anestesia, es querer que el dolor baje sin que la raíz sea arrancada. Hay quienes dicen ya pedí perdón a Dios, pero siguen escribiendo en secreto, siguen mirando lo mismo, siguen justificando es que yo soy así. Sigue manteniendo una puerta entreabierta por si un día quieren volver. Y mientras exista esa puerta, el corazón no está libre, está solo en pausa, porque el arrepentimiento real no deja un plan B para el pecado. El arrepentimiento real quema los puentes hacia lo oculto. También es importante entender que arrepentimiento no es solo dejar de hacer lo malo, es empezar a hacer lo correcto, es reparar lo que se pueda reparar, no con regalos ni con frases bonitas, sino con coherencia, con paciencia, con humildad, con tiempo. Si se dañó la confianza, no se exige confianza, se reconstruye. Si se rompió la seguridad, no se ordena supéralo, se acompaña el proceso. Si se sembró mentira, ahora se siembra verdad. Y si la persona herida necesita espacio, necesita claridad, necesita límites, eso no es falta de amor. Muchas veces es lo único que permite que la restauración sea real y no solo una vuelta rápida al mismo ciclo. Y para quien está escuchando desde la vergüenza, con la sensación de que ya no hay esperanza, esta es la diferencia más hermosa entre el Dios verdadero y la religión del orgullo. Dios no se impresiona con apariencias, Dios se mueve con la verdad. El orgullo dice no lo digas, Dios dice tráelo a la luz. El orgullo dice cuida tu imagen, Dios dice cuida tu alma. El orgullo dice escóndelo, Dios dice confiesa y apártate. Y cuando una persona hace ese giro con sinceridad, no solo cambia su destino espiritual, también cambia el clima de su casa, porque la mentira es un humo que asfixia, pero la verdad, aunque duela, abre ventanas y permite empezar de nuevo. Así que la puerta está abierta, pero no es una puerta para volver a lo mismo con menos culpa,
Es una puerta para salir de verdad, para abandonar de verdad, para caminar distinto, para reconstruir con honestidad, para convertir la caída en un punto de quiebre y no en un patrón repetido, porque el perdón de Dios es real y la misericordia es posible. Pero solo el arrepentimiento genuino tiene la fuerza de romper la cadena. Hay una frase de Jesús que muchas personas conocen de memoria, pero no siempre la entienden con la profundidad que tiene, porque suele repetirse como consuelo rápido o como argumento para evitar conversaciones difíciles, y sin embargo en su contexto es una bomba de verdad y de gracia al mismo tiempo. Esa frase es: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y para hablar de restauración real, de una restauración que no sea maquillaje, esa escena es como una puerta abierta en medio de una pared, porque ahí se ve con claridad que Dios no encubre pecado, pero tampoco destruye al pecador que está dispuesto a cambiar. El relato dice que los escribas y los fariseos llevaron a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y lo presionaron con una pregunta que no buscaba ayudar a nadie. Buscaba atrapar, controlar, exhibir. Querían convertir una vida en un ejemplo de vergüenza pública. Y eso pasa todavía hoy. Porque cuando hay un escándalo, cuando hay infidelidad, cuando la verdad sale a la luz, muchas veces aparecen dos extremos igual de peligrosos. El extremo de la piedra, que solo quiere castigo, humillación, venganza, y el extremo del encubrimiento, que quiere barrer todo debajo de la alfombra para fingir que no pasó nada. Y ninguno de los dos sana. La piedra mata, el encubrimiento pudre. La piedra grita apaga, el encubrimiento susurra no es para tanto. Pero la restauración de Dios camina por otro camino, el camino de la verdad con gracia, de la firmeza con misericordia. Ellos insistían, y Jesús responde con una frase que desarma el circo del juicio humano: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa palabra no convierte el adulterio en algo ligero, lo que hace es exponer la hipocresía. Porque la gente que ama lanzar piedras suele olvidar las propias grietas, y a veces el que más señala es el que más esconde. La escena sigue y el texto dice que al oír eso, se fueron retirando uno por uno, comenzando desde los más viejos, hasta quedar Jesús solo con la mujer. Es como si el ruido se apagara, como si la plaza quedara en silencio, y por fin apareciera lo que de verdad importa. No el espectáculo, sino el alma, no la condena pública, sino la posibilidad de un cambio real. Entonces Jesús se endereza, mira a la mujer y le pregunta algo simple y fuerte: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde: ninguno, Señor. Y aquí llega la frase que sostiene este tema, porque Jesús no dice no pecaste, no dice eso no importa, no dice solo sé feliz. Jesús dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. En una sola línea hay dos verdades que la gente siempre intenta separar. Una, no eres desechable. Dos, no puedes seguir igual. Una, hay gracia. Dos, hay llamado a cambiar. Una, no te mato con tu pasado. Dos, no te permiso un futuro repitiendo el mismo pecado. Y aquí aparece un principio que vale oro para cualquier historia de infidelidad. Restauración no es ocultar, restauración es sanar con luz. Porque hay parejas que, por miedo, deciden no hablar de eso, no tocar el tema, no recordar, pasar páginas sin procesar nada, y eso parece paz por unas semanas, pero por dentro el veneno sigue trabajando. El silencio puede evitar una pelea hoy, pero si tapa la verdad, fabrica un estallido mañana. Jesús no restauró a esa mujer diciendo olvida lo que hiciste, la restauró diciéndole sal de ahí, deja ese camino. Rompe con ese patrón, no vuelvas a pecar. O sea, la gracia no fue un calmante, fue una salida. Y esto es importante para quien fue infiel y ahora dice quiero volver, quiero arreglar, quiero restaurar. Porque restaurar no es pedir que confíen otra vez por decreto, no es exigir que todo se normalice por una promesa, no es ponerse impaciente porque la otra persona todavía llora. Restaurar es aceptar que la confianza es un puente que se reconstruye tabla por tabla, y cada tabla se llama coherencia. Restaurar es entender que la persona herida necesita seguridad, claridad, tiempo, y que esa seguridad solo nace cuando el pecado no solo se confiesa, sino que se abandona de verdad,
como Jesús lo dijo: vete y no peques más. También es importante para quien fue traicionado, porque hay una diferencia entre restauración y autoengaño. Restauración bíblica no es volver a lo mismo con una sonrisa forzada, no es negar la herida, no es permitir que el otro mantenga sombras para no discutir. Restauración bíblica es un camino con verdad, y a veces la verdad necesita límites, porque no se puede construir paz en una casa donde todavía hay mentiras activas. No se puede reconstruir un pacto si todavía se sostiene un contacto escondido. No se puede hablar de segunda oportunidad si todavía hay una puerta abierta a la doble vida. Jesús no dijo: quédate como estás y ya veremos. Dijo: vete, muévete, cambia de dirección, rompe con el pecado. Entonces, cuando se habla de restauración con verdad, significa cosas muy concretas. Significa que el que falló deja de proteger su imagen y empieza a proteger el proceso. Significa transparencia real, no migajas de verdad. Significa acceso, claridad, rendición de cuentas, disposición a responder preguntas sin ponerse agresivo, disposición a escuchar el dolor sin decir ya supéralo, disposición a aceptar que quizá habrá un tiempo de distancia emocional, de reconstrucción lenta, de terapia, de consejería, y que eso no es castigo, es medicina. Porque hay heridas que no sanan con un abrazo rápido, sanan con un tratamiento, y el tratamiento requiere constancia. Y aquí entra una idea que libera a muchos: gracia no es ausencia de consecuencias. Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno, pero no dijo no habrá marcas, no dijo no habrá proceso, no dijo todo seguirá igual. Lo que dijo fue: no estás condenada y no sigas pecando. Eso enseña que Dios puede perdonar y aún así permitir que la vida ordene lo que se desordenó, porque perdón borra la deuda espiritual. Pero el carácter se reconstruye con disciplina y la confianza humana se reconstruye con tiempo. Al final, esta escena muestra a un Cristo que no se alía con los acusadores ni se alía con el pecado, se alía con la verdad que salva. No permitió que la mujer fuera apedreada por gente que quería usarla como objeto, pero tampoco la dejó engañarse pensando que podía vivir igual. Le dio dignidad y le dio dirección. Le dio misericordia y le dio un mandato. Y quizá eso es lo que muchos necesitan escuchar hoy, tanto el que cayó como el que fue herido. No hay restauración sin verdad. No hay verdad sin dolor. Pero tampoco hay dolor que Dios no pueda convertir en un nuevo comienzo cuando el corazón decide, de verdad, levantarse e irse para no pecar más. Si hoy estás viviendo esto, ya sea porque fuiste traicionado o porque fuiste quien traicionó, lo primero es bajar el ruido y aceptar una verdad simple. No se toman buenas decisiones cuando el corazón está en llamas. Por eso, antes de hablar con todo el mundo, antes de prometer cosas enormes, antes de correr a arreglarlo todo en una noche, conviene hacer una pausa y pedir claridad, porque no se trata solo de salvar una relación, se trata de salvar tu vida interior, tu dignidad, tu futuro. Sí, hay hijos, también su seguridad emocional. Empieza por lo más básico y a la vez lo más poderoso. Ora con sinceridad, no como discurso, sino como rendición. Y si no sabes ni qué pedir, pide sabiduría, porque la Biblia lo dice sin complicaciones. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Esa oración por sabiduría te ayuda a no actuar por impulso, a no responder desde la herida, a no confundir venganza con justicia ni confundir miedo con amor, y también te prepara para hacer lo correcto aunque cueste. Después, entiende que este camino no se camina en soledad, porque el dolor aislado se vuelve confusión, y la confusión se vuelve decisiones extremas. Por eso busca consejo maduro, gente que no alimente el chisme ni el odio, sino que te ayude a pensar con claridad. Porque Proverbios dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman. En términos prácticos, eso puede ser consejería pastoral seria, terapia de pareja cuando sea seguro, terapia individual para ordenar la mente, acompañamiento de alguien que conozca procesos de trauma y reconstrucción, porque no es solo perdonar y ya. Muchas veces hay que aprender a respirar de nuevo, a poner límites y a reconstruir la confianza con pasos reales. Si tú fuiste infiel y dices que te arrepentiste, que se noten acciones concretas, no en frases bonitas.
Corte contacto con la persona con la que fuiste desleal, no un poquito, no solo para cerrar. Corta de verdad. Deja de negociar con la sombra. Deja de defenderte con pero tú también. Deja de pedir aplausos por lo mínimo. Y acepta que la confianza se reconstruye con tiempo y con transparencia. Eso incluye responder preguntas sin violencia, sostener coherencia en horarios, en uso de redes, en comunicación, en decisiones pequeñas, porque lo que se rompió no fue solo un día, fue una sensación de seguridad, y esa seguridad solo vuelve cuando la mentira muere de hambre, cuando ya no recibe alimento. Si tú fuiste traicionado, no te obligues a actuar como si estuvieras bien para mantener la casa en pie. Tu dolor tiene derecho a existir, y hablarlo no es ser débil, es ser honesto. Pon límites claros, que estás dispuesto a intentar, que no vas a tolerar, qué cosas necesitas para sentirte seguro, qué cambios son indispensables. Y recuerda que perdonar no significa borrar la memoria ni negar las consecuencias. Perdonar es soltar la venganza para no quedarte atado al mismo veneno, pero eso no obliga automáticamente a volver a convivir como si nada, porque reconciliarse es un proceso y, en algunos casos, no es posible sin un cambio profundo y sostenido. Y aquí hay una línea que debe quedar clarísima, porque salva vidas. Si hay violencia, amenazas, control, humillación constante, agresión física o sexual, tu prioridad no es aguantar para mantener el matrimonio. Tu prioridad es la seguridad. La violencia contra la mujer es un problema grave de salud pública, especialmente cuando es ejercida por la pareja, según la Organización Mundial de la Salud. En Brasil, puedes buscar ayuda y orientación reportando violencia doméstica a la Central de Atención a la Mujer llamando al 180, y también existen otros canales nacionales citados en información de ACNUR, como 190, Policía Militar, y 100, Violaciones a Derechos Humanos. Si estás en riesgo inmediato, busca un lugar seguro, llama a los servicios de emergencia de tu ciudad, pide apoyo a alguien de confianza, y no te quedes solo con esperanza de que esta vez no pasará, porque la fe verdadera no niega la realidad, la enfrenta con sabiduría y protección. Ahora, si no hay violencia y ambos quieren intentar una restauración, hay pasos prácticos que funcionan mejor que promesas dramáticas. Hablen con un mediador capacitado. Establezcan acuerdos claros de transparencia, definan límites con terceros, pongan un plan de reconstrucción con plazos realistas y evalúen la salud emocional de la casa cada semana, no para torturarse, sino para medir progreso. A veces ayuda a escribir lo que cada uno necesita para volver a sentirse seguro. El traicionado necesita coherencia y paciencia, el que falló necesita humildad y disciplina, y ambos necesitan volver a aprender a conversar sin gritar, sin manipular, sin esconder información. También conviene entender que hay dos errores comunes. Uno es querer resolverlo todo en 3 días, como si el tiempo borrara la herida. El otro es usar el pasado como arma eterna, como si la única forma de protegerse fuera castigar para siempre. La sanidad suele estar en el medio. Verdad completa, límites firmes, proceso constante y decisiones alineadas con lo que se dice creer. Y si en el camino se descubre que la persona infiel no quiere cambiar de verdad, o que sigue sosteniendo mentiras, o que convierte la situación en chantaje, entonces no se trata de falta de perdón. Se trata de discernimiento, porque nadie está obligado a permanecer dentro de una relación destructiva. Hazte preguntas simples y valientes. ¿Hay arrepentimiento visible o solo miedo a ser descubierto? ¿Hay responsabilidad o solo excusas? ¿Hay transparencia o solo palabras? ¿Hay un corte real con lo que dañó el pacto? ¿Hay respeto por el proceso emocional del otro? Porque esas respuestas te guían más que cualquier impulso. Y mientras todo esto se ordena, cuida lo básico. Duerme, come, busca apoyo emocional sano. No uses el alcohol, la pornografía o la venganza como anestesia, porque esos atajos solo agregan otra capa de ruina. Al final, lo más importante es esto. Dios puede perdonar, sanar y reconstruir, pero la restauración no se fabrica con silencio ni con presión. Se construye con verdad, con ayuda, con límites y con tiempo, y aun cuando haya perdón, eso no borra automáticamente las consecuencias ni obliga a seguir en un lugar donde la vida y la dignidad están siendo destruidas.